Damos inicio a la sesión. El acta de la sesión 114 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 115 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, ¿puede dar lectura a la cuenta, por favor? Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta del jefe de la bancada del Partido Socialista, mediante la cual comunica que el diputado señor Nelson Venegas será reemplazado en la sesión del día de hoy por el diputado señor Daniel Manucheri. Una carta del Comité Republicano, mediante la cual informa que la diputada señora Catalina del Real será reemplazada en la sesión del día de hoy por el diputado señor Juan Irarrázaval. Y, por último, señora presidenta, un correo electrónico por parte de la Coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual remite documento de la Embajada de Ucrania en Chile, denominado Llamamiento de la Verkhovna Rada de Ucrania, adoptado por resolución número 4787-9, que contiene un llamado dirigido a parlamentos y gobiernos extranjeros para reforzar el apoyo internacional a Ucrania frente a la agresión de la Federación de Rusia, intensificar sanciones y promover mecanismos de responsabilidad conforme al derecho internacional. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dejar el punto varios para el final de esta sesión y vamos a dar inicio al orden del día. La sesión tiene por objeto recibir información respecto de la medida adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos consistente en la revocación de visados a funcionarios del Gobierno de Chile, así como conocer los antecedentes y estado de avance del proyecto de cable submarino vinculado a la empresa Chile-China Express. A esta sesión han sido invitados el señor Alberto Van Claveren Storck, ministro de Relaciones Exteriores, y el señor Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Asisten el señor Alberto Van Claveren Storck, ministro de Relaciones Exteriores, señor Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien asiste junto al señor Claudio Araya San Martín, subsecretario de Telecomunicaciones, señor José Miguel de la Vega, jefe de gabinete del ministro, y señor Felipe González Ahumada, asesor legal. Le vamos a dar la palabra al señor ministro Juan Carlos Muñoz, quien va a iniciar, con una presentación, nos comentaba. ¿Está lista la presentación, sí? Ah, ya. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio voy a comenzar con esta presentación. Agradezco la participación de quien se me ofrece en esta comisión. Esta es una presentación que hemos trabajado para poder presentar qué es lo que ha sido el desarrollo de materia de cables submarinos que se ha llevado adelante en esta administración y también anteriores, y también dar un contexto general de la situación que estamos enfrentando hoy día con esta solicitud que se ha levantado por parte de un consorcio chino, ¿verdad? Y también la alianza el consorcio que se ha desarrollado entre el gobierno a través de Desarrollo País junto con la empresa Google por llevar adelante el primer cable transpacífico del Océano Sur. Siguiente, por favor. Solo comentar también que esta presentación la hice también ayer en la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones en esta misma Cámara, y hoy día en la mañana también en la sala del Senado de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, hay una secuencia que yo creo que es valiosa para efecto de la información que hemos querido vertir para que los parlamentarios estén lo más informados posible de lo que estamos viendo. La presentación la he estructurado en 3 etapas. La primera voy a hablar de cables submarinos, la segunda voy a hablar del marco legal y normativo que rige las autorizaciones que brinda la Subsecretaría de Telecomunicaciones y cómo el Estado responde a este tipo de solicitudes por parte de privados, y finalmente comentar un poquito sobre los esfuerzos que hemos hecho en distintos gobiernos por tener cable submarino, o que han hecho los privados, la verdad, por tener un cable submarino que circule de lado a lado del Pacífico Sur. Siguiente, por favor. Me gustaría partir comenzando respecto de lo que la Subtel hace, ¿no? La Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio lo que trabaja es coordinar, es promover, es fomentar, es desarrollar las telecomunicaciones en Chile, con el objetivo de lograr que este sector se desarrolle de la mejor forma posible, entendiendo que es fundamental para la vida moderna y que es clave para la productividad del país. Sin embargo, también es importante en eso tratar de desprender aquello que la Subsecretaría no hace, ¿verdad? Nosotros no construimos,
En muchos casos, la verdad que incluso parte importante de la planificación es más bien responder a las iniciativas de privados, como voy a comentar respecto de la ley que nos rige. Siguiente, por favor. Pues, mi primera parte de la presentación, como comentaba, es una parte de describir lo que son los cables submarinos, que yo creo que es una parte que para aquellos de ustedes que a lo mejor no han estado informados de esto, yo creo que va a ser súper interesante, porque es una tecnología que a mí por lo menos me parece muy asombrosa, muy asombrosa. Estamos hablando de una tecnología que es un cable, ¿verdad?, que une, ¿no es cierto?, distintos países por medio del lecho marino de nuestros océanos, y que permite transferir una altísima capacidad de datos de manera robusta. Como ustedes van a desprender de la presentación, toda nuestra comunicación que sale de Chile hacia el resto del mundo, el 99%, 95% de esa comunicación, sale de Chile por dos cables que son de un tamaño, de un diámetro del orden de 2 centímetros. Todo lo que sabemos, todos los chilenos en este país. Este es un cable que se despliega a través del lecho marino para conectar digitalmente distintos continentes. Es la tecnología dominante por volumen, por eficiencia. El 99% del tráfico internacional entre países pasa por cables submarinos. Esto es esta es una fibra, ¿verdad?, muy angosta, por la cual circula la información en base a pulsos de luz adentro de la fibra, y que se reviste por un material robusto que le dé, ¿no es cierto?, la resiliencia para que nada lo vaya a cortar, y que permite altos tiempos de respuesta, altas tasas de disponibilidad. El diámetro, como yo decía, independiente, o sea, la mayoría, los que tenemos construidos son de menos de 2 centímetros, aunque dentro de esos 2 centímetros van varios pares de fibra. No es que vaya una sola, sino que hay varios. Por ejemplo, el cable Humboldt que vamos a participar va a tener 16 pares de fibra dentro de esos de ese como cable de 2 centímetros de diámetro. Es importante entender que estas son las nuevas autopistas digitales, esta es la nueva forma en la que el mundo se tiene que conectar, y que los beneficios para un país de tener esa conectividad de cables submarinos es muy relevante por distintas razones, y aquí anuncio algunas. Ofrece una mucho mayor capacidad de conexión que, por ejemplo, la tecnología satelital, mucho mayor capacidad de conexión. Menor latencia. La latencia es el tiempo que toma desde que un emisor emite una señal hasta que el receptor la recibe. ¿Cuánto tiempo pasa? Y eso en el caso de los cables submarinos, sobre todo cuando son directos, entre la conexión del mensaje directa entre dos puntos unidos por un cable submarino es bastante baja. También muy importante, ofrece resiliencia, en un sentido de, si tenemos más cables submarinos es más improbable que nos quedemos desconectados si, por ejemplo, viene un terremoto que termina eventualmente dañando alguno de los cables, o por razones de mantención, ¿verdad?, o eventualmente un corte accidental. A veces estos cables se cortan, por ejemplo, por pesca de arrastre, se lo puede cortar, y es importante tener ahí una mayor cantidad de cables para poder tener un buen sistema. Por supuesto que mientras más cables tenemos, ¿no es cierto?, se empieza a reducir los costos de tráfico, hay más competencia entre las distintas alternativas, y eso va en beneficio de la ciudadanía. Y muy importante también, estos cables vienen acompañados además de una inversión relevante en términos de infraestructura en tierra, no solamente el cable, ¿no? Hay una inversión tecnológica, hay data centers, ¿verdad? Hay inversión en toda la tecnología que acompaña, ¿verdad?, al espacio, a la oportunidad de poder recibir este tipo de información a través de un cable submarino. Hay que desarrollar, por supuesto, mayor inversión hacia el continente para poder distribuir lo que llega por el cable submarino. Y esto es parte de la estrategia que hemos seguido distintos gobiernos, de tener una política de Estado que convierta a Chile en un hub digital. Los cables submarinos son fundamentales. Siguiente, por favor. Este es el mapa que, antes de entrar aquí, había un par de personas compartiendo información de la posición de los barcos en el mundo. Bueno, estos son los cables del mundo, en que ustedes pueden ver que tenemos entre cables construidos, cables proyectados, cerca de 600 en el mundo, y hay varias cosas que uno puede destacar. Acá están no solamente los construidos, también algunos que están anunciados, ¿sí? Y ustedes pueden ver que nuestro país, ¿verdad?, tiene una conexión relativamente modesta comparado con otros países del globo. Pueden ver que hay una conexión muy importante que recorre el Pacífico, pero en el hemisferio norte. Prácticamente, o sea, en la realidad no hay nada en el Pacífico Sur, porque el que está ahí dibujado es el que está proyectado. Hoy día ese cable no está construido aún, ¿sí?
Y por tanto uno puede ver que esa conexión, por ejemplo, de la costa Pacífico, California, hacia Asia, es muy importante y conecta a Estados Unidos con Japón, con Corea y también cables directamente con China. También ustedes pueden ver cables directamente con Australia, que es otro hub digital. Ven la conexión fuerte entre Estados Unidos en la costa Atlántico con Europa. Y pueden ver, por ejemplo, países como Brasil, que han estructurado con una cantidad de cables que es mayor a la que tenemos en Chile. Incluso tienen ellos algunos cables que cruzan el Atlántico para conectar directamente con África, lo que les da esa resiliencia de la red que yo comentaba durante mi presentación. Pero muy relevante, no hay un cable hasta el día de hoy que cruce el Pacífico Sur desde América hasta Asia. Y importante acá, estos 600 cables, la verdad que los construye como una decena de empresas son las que construyen los cables y son como 5 más o menos las que los instalan estos cables. Importante también que la industria ha migrado de que los cables sean propiedad y operados por las empresas de telecomunicaciones. Imagínense, las grandes empresas de telecomunicaciones tienen evidente interés acá. Ha migrado y ahora parte importante de los cables los empiezan a construir y operar los que generan contenido digital. Los Google, los Amazon, los Meta, son los que empiezan a desarrollar su propia red de cables como parte de su desarrollo. Siguiente, por favor. Esta es la estructura, ¿no es cierto?, de la red que tenemos en Chile, que como ustedes pueden ver, tenemos 2 cables internos submarinos. Tenemos algunos chiquititos que cruzan un río, que niebla corrales, eso no lo estoy contando. Pero cables importantes submarinos en Chile tenemos 2. Y tenemos 4 internacionales. Los 2 nacionales son el cable FOA, ¿sí?, que ustedes pueden ver ahí, que es de propiedad de una empresa privada, CTR, que se inauguró el año 2020, y que permite conectar toda la zona austral del país, desde Puerto Montt hasta Puerto Williams. También tenemos el cable PRAT, que es el que recorre toda la costa desde Arica hasta Puerto Montt, con 12 puntos de amarre del cable dentro del país. Muy importante también, tenemos 4 cables internacionales, pero la verdad que los 4 cables internacionales hay 2 que son bien antiguos. Del 2000, ¿no es cierto?, del 2001, parece ayer, pero para efecto de tecnología eso es como la prehistoria. Y por lo tanto, los cables que realmente permiten conectar a nuestro país con el resto del mundo son los cables Curie y Mistral, que fueron inaugurados hace aproximadamente 5 años. Son cables de alta capacidad, que son aquellos que nos permiten a nosotros que, por ejemplo, esta grabación se pueda ver en otras partes del mundo. Eso viaja por Curie y por Prat. Por Curie y por Mistral. Gracias, José Miguel. El cable Curie, importante también, es un cable de propiedad de Google. Y eso es relevante porque significa que Google ya es un operador de telecomunicaciones de nuestro país es un cable que va desde Valparaíso hasta California, mientras que el cable Mistral va de Valparaíso hasta el puerto San José en Guatemala y el que es propietario de ese cable es América Móvil, claro, ¿sí?, junto con Telxius. Entonces, esa es la conectividad que tenemos y que sí, tenemos conectividad, pero comparativamente en una mirada del mundo completo no parece especialmente fuerte, en mi opinión. Y por eso, y ese cable que aparece ahí a la izquierda en el mapa, que pareciera que va por el Pacífico, no existe. Es parte de los esfuerzos que hemos hecho como Estado para proyectar un cable de ese tipo que yo voy a describir en mi presentación. Buena pregunta de mi diputado Undurraga, la Antártica. Nosotros hemos llevado adelante en este gobierno un estudio con la CAF para poder definir cuál es la mejor forma de conectar nuestro país con la Antártica, si lo tenemos que hacer nosotros, cuál es el modelo de negocio que tenemos que llevar adelante, cómo vinculamos a los otros países que también tienen operaciones en la Antártica. Ese es un proyecto que está en desarrollo. Gracias por la pregunta, diputado. Siguiente, por favor. Muy importante también es que esto es lo menos estático que hay. O sea, la situación que tenemos hoy día es muy distinta a la que vamos a tener mañana, pasado mañana y el mes que viene, porque el tráfico digital en el mundo aumenta a tasas que son muy asombrosas. Acá tenemos, por ejemplo, el tráfico de datos en terabytes desde el año 2019 al año 2025. Estamos hablando de 6 años y ustedes pueden ver cómo el tráfico se multiplica por 5. Por 5 en solo 6 años. Y la verdad que cualquier proyección que uno haga te hace pensar que ese ritmo de desarrollo no debiera cambiar. Estamos hablando de que la inteligencia artificial es un fenómeno relativamente reciente en este gráfico y por lo tanto uno imaginaría, ¿no es cierto?, que ese tráfico solo puede crecer. Y es clave acá entender que ese proceso viene acompañado de una oferta
que tiene que hacerse cargo de poder atender este tráfico, y los cables submarinos no se desarrollan en forma rápida. Toman tiempo, hay que planificarlo, hay que conseguir permisos, hay que mirar el derecho marino, el fondo, para poder llevar adelante Entonces, para una empresa toma tiempo, 5 años por lo menos, poder, desde que uno dice voy a estudiar este cable hasta que ese cable está operativo, puede durar cerca de 5 años. ¿No? Siguiente, por favor. Ahora me gustaría pasar al marco normativo, en que quiero hacer una distinción entre lo que es el marco normativo del Estado para poder autorizar un cable y lo que es de responsabilidad de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esta primera lámina habla del Estado, ¿no? Entonces, el despliegue de este tipo de infraestructura, primero que nada, no responde a el Estado, que es el que está desarrollando o pensando o planificando, la mayoría de las veces, porque podría tener excepciones, pero la mayoría de nuestros cables, el Curí, el SAC, el Mistral que él mencionaba, son iniciativas privadas. Es el sector privado el que dice me interesa poder ofrecer un determinado cable submarino, y la autoridad lo que hace es definir si lo autoriza o lo rechaza. ¿Sí? Así es nuestro marco normativo. Y esa normativa del Estado está estructurada en 13 permisos sectoriales. 13. No hay una ley que en una única en que estén esos 13 permisos descritos. Por lo tanto, la verdad es que los permisos son todos en paralelo, en que el privado lo que tiene que hacer es acudir a estos 13 organismos para conseguir los distintos permisos que yo voy a describir a continuación. Uno de esos permisos es ofrecido por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que voy a detallar. También es importante destacar que cuando el privado que está interesado en hacer el cable termina y dice ya tengo todos los procesos, pide recepción de obra. Y esa recepción de obra la entrega la Subsecretaría de Telecomunicaciones. O sea, nosotros al final sí velamos porque efectivamente hacer el chequeo de que todos los permisos correspondientes han sido satisfactoriamente obtenidos. ¿Sí? Siguiente, ahora voy a pasar a explicar el permiso que da la Subtel. Solo el permiso es uno de 13. El permiso, primero que nada le voy a contar cuáles son los permisos. Hay un permiso que da la Subsecretaría, hay otro que da el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, hay uno que da la Subsecretaría para Fuerzas Armadas, otro da el Servicio Hidrográfico o Hidrológico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, otro dan las Capitanías de Puerto, Directemar, otro lo da la Dirección de Vialidad, otro lo dan las concesionarias eléctricas, el municipio por el cual uno realiza la conexión, el Serviu, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección de Obras Municipales y finalmente la Seremi y el MIMBU de la región involucrada. Es decir, hay que conseguir, como ustedes pueden ver, dentro de los ámbitos de los 13 permisos, hay uno que tiene un carácter de telecomunicaciones, hay otros que tienen que ver con otros sectores, ¿no es cierto? Vialidad, electrificación, hay algunos que tienen que ver con defensa o con las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros ahora les voy a describir a continuación ese primer de la tabla, el que tiene que ver con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuáles son las condiciones en las cuales ese permiso se tiene que aceptar o rechazar. Siguiente lámina, por favor. El marco en el cual nosotros nos jugamos es un marco que está definido por la Ley General de Telecomunicaciones, la 18.168, y esto que es importante, que es de 1982. Es una ley que por supuesto que ha tenido muchos cambios, pero hay una ley que está estructurada desde entonces, que yo creo que ha sido un marco en general muy exitoso. Chile se destaca a nivel mundial por la calidad de sus telecomunicaciones. Si usted conversa con una persona de muchas veces de otro país, va a quedar asombrado de la calidad de nuestro internet, segundo, tercero a nivel mundial, de los precios que pagamos, porque tenemos alto nivel de competencia, tenemos una cantidad de empresas que permite que los chilenos en general paguemos bajos costos por conectividad de telecomunicaciones, y por lo tanto uno no podría más que considerar que el desarrollo de las telecomunicaciones acompañando esta ley ha sido exitoso. Y la ley, dentro de lo que dice, tal vez lo más importante, que una ley que tiene barreras de entrada, y por favor esto es relevante, tiene barreras de entrada bajas en el sector. No tiene barreras de entrada altas, tiene barreras de entrada bajas, en que promueve la competencia, en que de alguna manera lo que hace es tratar de generar atraer la entrada de nuevas empresas. ¿Sí? Entonces, y por supuesto también esto se juega en un marco, ¿no es cierto?, de no discriminación, como vamos a ver también, y de neutralidad tecnológica, que también son parte del principio de lo que nuestro país se enorgullece. ¿Quiénes pueden optar a estas concesiones? Lo que dice la ley
Dice que todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones. Cualquier persona, cualquiera, puede obtener, ¿no es cierto?, optar a una concesión y permisos en la forma y condiciones que establece la ley. La ley no puede discriminar, o sea, la autoridad no puede discriminar. Segundo, muy relevante, y acá quiero hacer una salvedad respecto de lo que significa la palabra concesión en este tipo de permisos. Uno tiende a imaginarse, y voy a hacer una comparación, que la concesión es que el privado que está optando está recibiendo algún tipo de bien escaso para su usufructo. Este no es el caso acá. Acá la palabra concesión, con toda la importancia que tiene la palabra autorización, es una autorización. En el caso de los servicios intermedios. Distinguimos entre servicios intermedios y públicos. Los intermedios son los que nos llegan al usuario final, como la red de transmisión. Los servicios públicos son como los sistemas de distribución eléctrico. ¿Se entiende? Entonces acá estamos hablando de esos que nos llegan al usuario final. Y quien quiera instalar, operar o explotar un servicio de este tipo puede requerir una concesión, y esa concesión se entrega por parte del Estado, ¿no es cierto? En definitiva, una concesión se entrega por parte de la Subtel, pasando por Contraloría General de la República a través de un decreto supremo. De nuevo, tomen nota, este es uno de los 13 permisos. Uno. ¿Sí? ¿Ah? No es detonante de los demás porque, como yo dije, la ley no tiene todos los permisos en una misma ley, en un mismo órgano, y la verdad es que está distribuido, y efectivamente las empresas pueden, y lo hacen, solicitar estos permisos no necesariamente en orden secuencial. No hay puerta de entrada, no hay... Sí, no hay... Está bien, no hay puerta de entrada, sigo. Después habrá tiempo en las preguntas, diputado, por favor, dejemos que el ministro termine su presentación. ¿Seguimos? Bien. Muy importante también, entonces, la autoridad que tiene que velar, tiene que mirar, por ejemplo, si el titular que está solicitando la concesión cumple con lo que la ley explicita. ¿Y qué es lo que explicita la ley? Dice, mire, solo pueden ser titular de concesión o hacer uso de ella cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile, con domicilio en el país, y que sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales no hayan sido condenados por delitos que merezca pena aflictiva. O sea, convengamos que es una barrera de entrada baja, ¿sí? Y de nuevo, no discriminatoria. Siguiente, por favor. El que presenta y solicita una concesión de este tipo tiene que presentar dos documentos relevantes: el proyecto técnico y el proyecto financiero. Un proyecto técnico que viene el detalle, ¿no es cierto?, pormenorizado de las instalaciones, la operación de la concesión, el tipo de servicio, la zona de servicio, plazos para la ejecución de obras, el inicio de servicio, otro antecedente exigido por disposiciones legales y reglamentarias, y tiene que ser firmado por un ingeniero o por un técnico especializado en telecomunicaciones, y tiene que presentar además un proyecto financiero relativo a la instalación, explotación y operación de la concesión. Muy importante, entonces, esos son los proyectos que tiene que presentar. Y la autoridad, ¿cómo lo evalúa? Bueno, a través de una resolución de Subtel, establece hay un instructivo, ¿no es cierto?, para presentar los proyectos financieros, hay otro instructivo que establece las reglas para la entrega de antecedentes legales, hay un manual de trámite de autorizaciones, pero es un procedimiento técnico que no es extremadamente complejo para efectos, sobre todo si es que el proyecto no es demasiado complejo. Siguiente. Entonces aquí tengo una tabla en que hay el paralelo, ¿no es cierto?, entre estos dos tipos de concesión. El primero, una concesión asociada a un servicio público de telecomunicaciones. Aquí ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, el espectro 5G. Cuando yo a una empresa le digo, usted va a ser la única que va a usar, este rango de radiofrecuencia, nadie más. Y ahí, ¿qué pasa? Es que, bueno, hay un uso de bien escaso que está disponible. En cambio, en el caso de un cable no lo hay, porque es el privado el que simplemente me dice, mira, yo quiero poner un cable que vaya, en este caso, que llegue a la comuna de Concón. El Estado realiza licitaciones. En el primer caso sí, esa es la forma como la Subsecretaría de Telecomunicaciones asigna los espectros, ¿no es cierto?, o los bienes escasos. La licitación de 5G hicimos dos en el último tiempo, una en la administración anterior, otra nosotros, con un impacto importante en términos de competencia, que permite que hoy día haya 4 empresas operando en Chile ofreciendo servicios de telefonía móvil de ese tipo. En cambio, en el caso de este cable no hay licitación, sino que lo que hay es una solicitud de un privado que uno aprueba o rechaza.
por supuesto, pregunta, pero aprueba o rechaza. En primer caso, entonces la iniciativa la tiene el sector público, en el segundo caso la iniciativa proviene del sector privado. En los dos casos, al final, porque así nuestra ley estructura que al final el proyecto lo hacen privado, en cualquiera de los dos casos. En un caso vía licitación y en otro caso vía autorización. Y los requisitos legales y técnicos, me voy a la columna de la derecha acá, en el caso del cable son los que yo dije, ¿no? Requisitos asociados a, bueno, constituido en Chile, domicilio, si hay o no hay condena, esos son los requisitos legales y asociados a todos los técnicos que están estipulados en el manual del Ministerio. En el caso de las licitaciones, uno puede, a propósito de la licitación, poner otros requisitos adicionales que puedan ser relevantes para el Estado. Siguiente, por favor. Y ahora me voy y estoy entrando a las últimas dos láminas de la presentación. Estoy entrando a la tercera etapa. Primero les hablé, ¿no es cierto?, de qué son los cables, después les conté un poquito del marco normativo, y ahora entro a la historia de lo que ha sido este cable submarino transpacífico, que ya lleva una historia que lleva ya aproximadamente una década. El año 2016, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se firmó un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Chile y China para poder colaborar en términos tecnológicos y al mismo tiempo para pensar, evaluar la posibilidad de un cable que vaya directo desde las costas de China hacia las costas de nuestro país. En el gobierno del presidente Piñera, para poder tomar este memorándum lo que se hizo fue llevar adelante un estudio de factibilidad y modelo de negocio. Se consiguieron recursos de la CAF, son como 33 millones de dólares, y con esa plata se dijo, hagamos un estudio. Y ese estudio finalmente propuso que ese cable transpacífico que sería beneficioso para Chile, sí, sería beneficioso, tiene un van privado, tiene un van, funciona bien, pero sería mucho mejor que se pudiese hacer directo a Australia y no a China, porque en esa latitud la distancia, por supuesto, estamos más cerca del polo, es más breve y por tanto el costo es menor. Convengamos que en este momento, hasta este momento, lo que estamos hablando de un cable que Chile va a construir. Esa es la idea. Y por eso es que también en ese mismo el gobierno del presidente Piñera se dice, bueno, ¿quién hace infraestructura crítica en Chile? Bueno, podría ser Desarrollo País, ¿no es cierto?, el Fondo de Infraestructura, y se le encomienda a Desarrollo País llevar adelante este proyecto. Ellos seleccionan a BW Digital como su socio estratégico para este proceso. Termina el gobierno del presidente Piñera y a nosotros nos toca tomar esta posta de un proyecto de Estado y a través de Desarrollo País se hace una solicitud, un request for proposals, una solicitud de propuesta a la industria para poder afinar los costos que tenían algunas dudas respecto al estudio que se había hecho el año 2019 y eso permite afinar, porque recordemos que hasta este momento había que construir el cable, se estaba buscando además apoyo de Brasil, hacerlo juntos. Estos son cables que cuestan cientos de millones de dólares. Y en ese momento, ya en el año 2022, toca la puerta de Desarrollo País Google. Google toca la puerta y dice, ¿sabe qué? Este proyecto que usted tiene, me gustaría hacerlo yo. Yo lo construyo. Y usted se ahorra todo el costo de construcción. Es parte de mi interés tener también un cable del Pacífico Sur y me gustaría hacerlo de una manera que sea en consorcio con el Estado. Veamos la forma, trabajémoslo juntos. ¿Sí? Eso es lo que propone Google. Y eso deriva en una mesa de trabajo, ahí está Desarrollo País trabajando con ellos para ver cómo le podemos dar forma. Parecía súper atractivo. Nos íbamos a ahorrar el costo de construcción del cable y íbamos a tener un proyecto que íbamos a estar en compañía y aliado con una de las empresas tecnológicas que no necesito presentar acá como más prestigiosas del mundo. A continuación, y es parte de esta historia, viene también un conjunto de empresas chinas que, entendiendo, porque esto era información pública, de que Desarrollo País parecía la forma como el Estado de Chile resolvía estos temas de infraestructura de cables submarinos, y dice, yo también quiero hacer lo mismo. Me encantaría poder hacer también un cable, ahora no de Australia, que yo lo construyo, pero que lo pudiésemos hacer de una manera colaborativa. Y ahí surge una conversación al interior del gobierno y también con Desarrollo País de definir, bueno, ¿cuál es el cable estratégico para Chile? Y lo que se determina es que el cable estratégico va a ser el cable Humboldt y la alianza con Google. Y que es el único cable en el cual Chile va a poner recursos para poder tener su primer salto, ¿no es cierto?, del Pacífico, del Océano Pacífico.
Y se sigue, por lo tanto, se descarta, el directorio descarta la conversación con esas empresas chinas y se sigue la conversación con Google, que permite que a fines del año 2023 se llega finalmente a un memorándum de entendimiento de qué es lo que queremos hacer con Google, y finalmente se anuncia al principio del 2024 y ya el 2025 ya se firma el consorcio Humboldt Connect. ¿Qué es Humboldt Connect? Es un consorcio. 50% de desarrollo país, 50% Google, que va a estar encargado de gestionar, comercializar uno de los 16 pares de fibras que va a tener el cable. O sea, este cable que va a ir de Valparaíso a Sydney tiene 16 pares de fibras. Se dice pares de fibra porque en un caso las de luz van en una dirección y en otra en otra, ¿no? Entonces, son 16 pares de fibra, uno de los cuales van a ser para poder comercializarlo entre Chile y entre este desarrollo país y Google. Son 25 millones de dólares que pone cada uno de los dos. Y de los otros 15, 14 de ellos son de uso exclusivo de Google. Y el último que queda, este consorcio podría solicitar también comprarlo y poder tener un mecanismo. O sea, tenemos uno con opción a 2 de los pares de fibra. Eso es lo que finalmente se informa, se firma y que la verdad que se transforma en un proyecto estratégico donde Chile ha puesto su apuesta para poder tener esta conectividad adicional que le permite además mayor resiliencia en algo tan importante como la red de telecomunicaciones. Y esa era la historia hasta el 26 de noviembre, en que entra a la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud de parte de un consorcio de 3 empresas chinas que presentan una exposición. Dice, yo quiero construir un cable que vaya desde Hong Kong hasta la comuna de Concón. Sí, es curioso, sí. De Hong Kong a Concón. Bueno, y que por supuesto se tiene que estudiar, evaluar en la Subsecretaría de... No, el Estado tiene que conseguir los 13 permisos, pero aquí estoy hablando de uno de los permisos. La empresa entra a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a solicitar uno de los permisos y que la Subsecretaría se dispone entonces a tener que evaluar. Es importante ahí decir que no hay opción, o sea, hay que evaluar las solicitudes que llegan. La Subsecretaría no puede decir esto sí, esto no. Ese proceso se inicia y por ahí, el 26 de noviembre, el 19 de diciembre aproximadamente, 19 de diciembre, si no me equivoco, se le reporta a la empresa las primeras observaciones. Quisiera decir una pequeña salvedad que es importante, que es que de un punto de vista de la Subtel, de lo que hay que evaluar, es relativamente simple. Ustedes vieron el PRAT. El PRAT es un cable que va desde Arica hasta Puerto Montt, 12 puntos de amarre, y hay que revisar que todo el recorrido cumpla, ¿no es cierto?, con la normativa. Este es un cable que, para efecto del territorio nacional, entra y tiene un solo punto, que es la estación de amarre en Concón. Nada más. Y por lo tanto, desde un punto de vista técnico de evaluación, y eso quiero de alguna manera anticiparme a la pregunta de ministro, pucha que lo evaluaron rápido. El proyecto, de un punto de vista tecnológico, no es complejo de revisar, sobre todo a la luz de lo que yo les comenté al principio, de las bajas barreras de entrada que tiene nuestro sistema, nuestra regulación, para efecto de este tipo de solicitudes. La empresa responde el día 8 de enero, ¿sí? Y ya el 27 de enero se me entrega para mi firma. Yo pregunto si están todos los elementos a la vista para esta aprobación, y yo lo que hago es visar digitalmente este documento, que todavía no es la autorización, es el documento que tiene que ir a Contraloría para que allí, pasar por Contraloría es un proceso, se tome de razón para finalmente tener el primero de los 13, para que esta empresa tenga el primero de los 13 permisos, ¿sí? Ese es el proceso. Y esa salida desde la Subsecretaría nunca ocurre. Y nunca ocurre porque ese mismo día nos llega a la propia Subsecretaría un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, se acerca y transmite varias cosas. Una de ellas es que este es un cable que pone en riesgo la seguridad de su país y el nuestro, que es un cable que ellos tienen evidencia de que sería muy dañino entonces para los dos países.
Nos entrega un documento también, y que lo mencionó el embajador Yut en su intervención en esta conferencia de prensa, que a lo mejor ustedes deben haber visto. Dice, mira, acá tengo evidencia de ciberataques que han ocurrido desde China. Son 7 que él presenta, uno dirigido, no, todos menos uno, si recuerdo bien, dirigidos a empresas de telecomunicaciones, a distintos IP, porque estos son lo que uno ataca son puntos de red, ¿no? Son IP. Y uno de ellos, argumenta Estados Unidos, va dirigido desde China a una empresa constructora. Y destaca Estados Unidos diciendo empresas constructoras que hoy día compiten con empresas chinas por distintas partes del mercado. Entonces le parecía a este representante o a la embajada, ¿no es cierto?, especialmente preocupante. Con esos antecedentes a la vista, y aquí quiero decir que, bueno, que yo creo que he actuado siempre de buena fe, yo creo que he sido diligente, he sido responsable. Lo que se hace es tomar esa información y ir donde el presidente, es decir, tengo esta información que antes no tenía, específica respecto a este proyecto, en la conversación con el presidente se determina dejar sin efecto la firma que no había salido de la subsecretaría, por tanto un acto administrativo que no había ocurrido, y al mismo tiempo instruir a distintos organismos del Estado con competencias en materia de defensa y seguridad, que no somos nosotros, que nos puedan entregar un informe respecto de su impresión sobre lo que esta información nos está entregando y sobre este proyecto. Se le adjunta, ¿no es cierto?, el proyecto técnico para decir, bueno, ¿qué opina en materia de seguridad nacional? Días después, y esto estaba agendado antes de la conversación con de que este funcionario viene en forma un poco intempestiva, porque no estaba programado, yo tenía agendada una reunión con el embajador. La tenía agendada. Y el embajador, si recuerdo bien, el 27 ocurre esto, ¿no? Y por supuesto entonces se instruye dejar sin efecto el documento que yo había firmado, y el día 29 eso ocurre. Porque esto fue el 27 de la noche, ¿tá? Se destruye, y ya el documento por lo tanto estaba dejado sin efecto. Y volvíamos por lo tanto, o manteníamos el proyecto en evaluación. No significa que se rechazó el proyecto, significa que se mantiene en evaluación, a la espera de estos nuevos antecedentes. Y el día 2 si recuerdo bien, de febrero, yo recibo al embajador, y el embajador la verdad que lo que me transmite es exactamente lo mismo que el funcionario había entregado, o sea, total consistencia, es exactamente la misma información que me transmite el embajador. Días después también, a través de la embajada, me piden que reciba una llamada de un subsecretario de Estados Unidos, por teléfono, llamada que yo recibo también, y que me entrega también la misma información. No, el 2 es el embajador. Días después, te puedo dar la fecha. Tengo la sensación que puede ser el 8, pero tal vez no puede... pero diputado Sharper, las 3 reuniones entregan exactamente la misma información. Pero quería ser transparente respecto a todo el proceso completo y que hemos tenido hasta acá. En esas reuniones, conversaciones, Estados Unidos manifiesta la preocupación de que este proyecto avance. Y como ustedes pueden ver, nosotros lo que habíamos hecho en ese momento era más bien decir, bueno, vamos a tener que volver atrás, mantener dejar sin trámite, sin efecto esta avisación, y vamos a volver a la etapa de evaluación, vamos a mantenerlo en la evaluación, porque nunca salió de esa etapa. A pesar de eso, Estados Unidos el día 20 de febrero, ellos no saben, porque yo cuando estas personas hablan conmigo, yo lo que les transmito es que agradezco la información que se me está entregando, porque yo creo que es una información que te están compartiendo, que les digo que se va a tratar con la mayor información y que vamos a buscar antecedentes. Les transmito también que el proyecto está todavía en etapa de evaluación, porque eso es la verdad en ese momento, ¿no es cierto? Tanto al embajador como al subsecretario, y también les transmito que es importante destacar que nuestro país en el sentido soberano y tiene que respetar que la institucionalidad funcione, ¿sí? Pero que estos documentos y estos antecedentes se van a tratar con la mayor seriedad. Y el día 20 de febrero yo recibo un correo electrónico de la embajada. La verdad que recibí uno también el 19 de la noche, pero no lo vi. Pero el 20 de la mañana recibo de nuevo el mismo correo, me lo mandaron 2 veces, y el 20 me lo veo que se me había revocado mi visa A2, que es la visa diplomática. Pero entiendo que la sanción es más que eso, sino que la verdad que somos 3 funcionarios del Estado de Chile que se nos han revocado las visas. Las otras 2 personas yo no las conozco hasta el día de hoy. La embajada no ha estado disponible para informar quiénes son. Uno supondría que cuando soliciten la visa a lo mejor se van a encontrar con la negativa, ¿no? Ese es el proceso, y el presidente recientemente anunció
que efectivamente este es un proyecto en que estamos recabando información y que esta información va a estar disponible para que el próximo gobierno pueda seguir adelante en el proceso de decisión. Siguiente lámina, por favor, y la última. Quisiera transmitir que en síntesis, ¿no es cierto?, y esta es mi última lámina, y voy a hacer rápido, la conectividad digital es fundamental, o sea, no es algo que nosotros pudiésemos decir algo que se puede postergar. Esta es clave para el desarrollo productivo del país. Nuestro país quiere ser un hub digital. Mantener esa posición de vanguardia, ¿verdad?, exige seguir creciendo en todos los ámbitos de la conectividad digital. Redes, data centers, supercomputación, aplicaciones, tenemos que estar allí. Y es importante que para que eso pueda ocurrir, ¿no es cierto?, tenemos que digitalizar la población, desarrollar inteligencia artificial, generar redes con mayor capacidad, nuevas rutas directas, una mayor resiliencia y también de esa manera poder generar una menor latencia para la conexión entre distintas máquinas, pero, y todo eso está en muy interés de la Secretaría de Telecomunicaciones, pero, y es natural, ese desarrollo no puede ser a costa de la seguridad, sino que más bien lo que tenemos que lograr, ¿no es cierto?, es que encontrar un camino que yo estoy seguro que existe, en que ese proceso se puede realizar también velando por la seguridad de la seguridad nacional, la ciberseguridad, la protección de datos personales y la protección de infraestructura crítica. Presidenta, esa es mi presentación, estoy atento a las preguntas. Solo comentar que en un ratito más me tengo que salir porque tengo un proyecto que tengo que participar en la sala del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su exposición. Le vamos a dar la palabra ahora al ministro canciller para que él también pueda exponer en esta comisión y luego damos espacio a los diputados para que puedan hacer sus preguntas. Diputado Chalper ya se anotó número 1. Sí. No, el diputado, esperemos, diputado, orden en la sala, por favor. Diputado, ya dimos la palabra al canciller para que él pueda dar su exposición y luego habrá tiempo para las preguntas. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a las y los señores diputados aquí presentes y procuraré ser breve y complementar la presentación que ha hecho nuestro colega Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Yo me voy a centrar en el papel de la Cancillería en este ámbito. Nosotros hemos estado acompañando los procesos y los proyectos vinculados a cables submarinos desde el año 2016, precisamente a partir de este memorándum de entendimiento que se firmó con China a iniciativa de un embajador nuestro, Jorge Jaime, y del subsecretario de Telecomunicaciones de la época, don Pedro Huichailaf. Hemos seguido atentamente los desarrollos que se han producido en torno al cable submarino y si ustedes recuerdan el esquema que presentó el ministro Juan Carlos Muñoz, verán que en un momento dado el proyecto original de un cable entre Chile y China, originalmente el puerto de Shanghái, mutó y se transformó en un cable hacia Australia. Obviamente hubo un estudio entre medio que señaló la factibilidad mayor del segundo tramo, que era más corto y en consecuencia menos costoso. Pero además de eso hubo un hecho político entre medio, y es que Estados Unidos objetó y expresó sus reservas respecto del proyecto original. Y esas reservas las expresó públicamente, y por eso lo menciono, las expresó nadie menos que el secretario de Estado de la época, Mike Pompeo, que visitó Chile en el mes de marzo, si mal no me equivoco, del año 2019, durante el gobierno del presidente Piñera. El segundo gobierno del presidente Piñera, concretamente. En Estados Unidos, Mike Pompeo fue secretario de Estado, no, de Trump. Trump 1. En consecuencia, Estados Unidos expresó reservas por este cable submarino y lo hizo en parte también, y por eso la Cancillería está en este tema, estamos porque hay actores internacionales involucrados y estamos además porque
tal como lo dice un reciente artículo que recomiendo, publicado en la revista Foreign Affairs, los cables submarinos son las nuevas arterias del poder. El subtítulo del artículo es «Los cables submarinos son el campo de batalla oculto de este siglo». Eso no lo digo yo, lo dicen expertos en este tema, una señora, una académica de Brookings Institution, publicado en enero del 2026. Entonces estamos hablando de un tema que va mucho más del ámbito técnico y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Aquí hay una disputa global, esa disputa global se centra en distintos ámbitos. Hemos procurado como país permanecer al margen de esa disputa global, tomando en cuenta que estamos hablando de nuestros dos socios más importantes en el mundo, nuestros dos socios principales. Sin embargo, hay ámbitos en que no es posible eludir esa disputa. Y lamentablemente este es uno de ellos. Y esto es un desafío mayor y un desafío que estamos enfrentando nosotros como gobierno saliente. Lo va a seguir enfrentando el gobierno entrante, no porque nosotros queramos, simplemente porque es un hecho de la realidad. Y esto se da no solamente en el campo del cable submarino, se ha dado en otras áreas que yo prefiero no especificar, ¿no? Entonces, la pregunta que se puede hacer es si nosotros disponemos de una institucionalidad adecuada. Yo estoy dejando este cargo y por eso voy a insistir mucho en este punto. Nosotros no tenemos una institucionalidad adecuada para enfrentar estos temas. No tenemos una instancia que haga evaluación de inversiones, lo que se llama investment screening. Esa instancia no es necesariamente para discriminar por origen las inversiones. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros tenemos compromisos internacionales que tenemos que cumplir y tenemos que aplicar el principio de no discriminación. Pero tenemos incluso problemas para determinar la trazabilidad de las inversiones. No hablo solamente de países, puedo hablar de grupos que pueden tener prácticas oscuras, etcétera, ¿no? Eso no tenemos tampoco mecanismos que permitan evaluar algo de la perspectiva de la seguridad nacional del país o incluso de terceros países. No estamos preparados para eso. No tenemos tampoco una normativa moderna en materia de inteligencia. Afortunadamente, el Congreso ha hecho un esfuerzo muy significativo, esperamos que rinda fruto, pero en ese sentido nosotros también tenemos problemas serios. La Cancillería está pendiente de eso, no podemos llenar esos vacíos, pero hemos estado en este tema. Es complejo, digamos, nosotros sostenemos dos principios, el ministro ya los ha expresado, la no discriminación, la neutralidad tecnológica. Hay países que no aceptan este hecho de la neutralidad tecnológica, eso es un hecho de la causa también, ¿no? Y efectivamente Estados Unidos ha hecho una serie de reservas respecto de un segundo cable chino, de origen chino, básicamente argumentando de que el marco legal chino establece una serie de características. Hay una ley de ciberseguridad de China del 2017 que obliga a operadores de infraestructura crítica a almacenar datos localmente, permitir auditorías estatales y transferir información contra las autoridades que lo soliciten. Hay una ley de inteligencia nacional del año 2017. Si esto lo señalo es básicamente porque Estados Unidos lo ha hecho público e incluso el embajador Yat ha hecho referencias a esto. Nosotros, digamos, como Cancillería, apoyamos fuertemente el tendido del primer cable, el cable Humboldt. Hicimos gestiones ante el Departamento de Estado porque en algún minuto la empresa Google tuvo dudas al respecto. Nos interesaba, obviamente, en aras de la conectividad, tener un cable y efectivamente hicimos las gestiones en favor de ese cable, que además tiene la característica que es una asociación público-privada. Es decir, está presente el Estado de Chile con una participación, como lo explicó el ministro Muñoz, y está obviamente con una participación dominante una empresa que todos conocemos, que es Google. El caso de la propuesta china es
enteramente distinto porque es un consorcio de empresas chinas. Y ahí también hay un tema que también creo que hay que llamar la atención. Nosotros necesitamos también un proceso de debida diligencia, ¿ah? Cuando justamente estamos hablando de empresas que están en sectores de infraestructura crítica. No hay una normativa clara que apunte en esa dirección, ¿ah? Ver un poco si las empresas han tenido problemas, ¿no es cierto?, si efectivamente han estado sometidas a sanciones en otras partes, etcétera. Todo eso hace falta en un proceso de revisión de inversiones. Y en este caso concreto, yo creo que todas estas consideraciones son pertinentes. También es cierto, a veces surgen reservas expresadas por terceros países respecto de proyectos, sobre todo en el área de infraestructura crítica. Esta no es la primera vez que algo así sucede, ¿no? Y a veces uno se pregunta, ¿son consideraciones válidas? ¿Son consideraciones legítimas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la seguridad nacional del país? O bien son consideraciones de competencia, ¿no?, en que un sector reclama un monopolio o señala de que hay prácticas desleales porque contarían con subsidios estatales, las empresas que están invirtiendo en un sector estratégico, etcétera. Eso sucede con bastante frecuencia. Y entonces todo esto apunta a la necesidad de una evaluación mucho más profunda de un proyecto de estas características y por eso creo que justamente afortunadamente el decreto digamos, quedó básicamente pendiente y se ha abierto este proceso de evaluación que yo creo que es muy bienvenido, dada la complejidad de este tema. Eso es lo que quería plantear desde la perspectiva de la Cancillería. Gracias. Muchas gracias, ministro canciller. Entonces vamos a darle las palabras a los diputados. Diputado Chalper puede hacer sus preguntas. Luego diputado Soto, Raúl, luego diputado Leo Soto. Sí, gracias, presidenta. Primero agradecerle a usted la diligencia que tuvo en generar este espacio, que yo creo que era importante. Agradecerle también a ambos ministros que hayan concurrido. Solo a modo de prevención, yo coincido plenamente con lo que ha dicho el canciller respecto a la necesidad de generar una oficina de evaluación de riesgo geopolítico. Creo que nos vamos con tarea los que continuamos en este Congreso. Yo también quiero partir diciendo que no tengo duda que aquí se ha obrado de buena fe, pero al mismo tiempo también es importante que reconozcamos que hay ciertos errores, y de hecho tanto es así que uno de los errores que yo más percibo, presidenta, es entregar la información a cuentagota. Tanto es así que hoy día nos hemos enterado en esta misma exposición de una llamada de un subsecretario estadounidense que no sabíamos. O sea, en el fondo seguimos enterándonos a medida que se va exponiendo de nuevos elementos de juicio, que por muy de buena fe que se esté, yo creo que es importante que los transparentemos todos de una vez. No fue capaz el ministro de decirme si fue el 8 de febrero, no sé qué, pero yo como tengo el cronograma ordenadito, pero se fija, eso ni siquiera lo sabíamos, nos hemos enterado hoy día. Y yo creo que hay errores graves como haber omitido que se dictó un decreto, ahí algo podremos debatir qué significa dictar un decreto, porque aquí es una que querido pretender hacer creer que el acto administrativo no enviado a Contraloría no implica ningún tipo de manifestación de voluntad. A mí me da la impresión que eso sería una tesis que le significaría a usted, presidenta, reprobar el examen de Derecho Administrativo. Yo tengo una tesis política al respecto, y me permito decirla brevemente, que es que aquí ustedes están siendo de alguna manera víctimas de una decisión política impulsada desde Presidencia a través del asesor Carlos Figueroa, que ha tenido una celeridad inédita y que tiene que ver con una decisión política de un mundo dentro del gobierno, el cual ustedes no representan, y una vez más tienen que dar la cara por él. Y yo tengo la impresión que aquí lo que hay es una decisión política de Carlos Figueroa ejecutada por ciertos funcionarios de segundo rango, del cual lamentablemente ustedes hoy día han tenido que dar defensa. Por lo tanto, para yo convencerme que eso no ha sido así, paso a las preguntas, presidenta, para que no se me diga lo que me pienso me iba a decir, que pregunte. Yo quiero preguntarle al ministro Muñoz lo siguiente. ¿Cuántos proyectos de este tipo no entran por la Subtel? Porque usted dice, hay 13 permisos, pero ¿hay alguno que parta en el Serviu? O sea, ¿hay alguna empresa china que quiera una concesión marítima que va al Serviu? ¿O la mayoría o todos parten en la Subtel? Después, ¿hay otras solicitudes de este tipo hoy día en curso? ¿O la única que tenemos es la de este consorcio chino?
¿cuánto es el promedio que se demora una solicitud de este tipo en evaluarse? Porque usted dice, mire, son de baja complejidad, tienen pocas puertas de entrada, entonces que se haya demorado 63 días no es tanto. ¿Cuál es el promedio de otros proyectos? Porque el no es tanto, la verdad que siempre es en comparación a algo, ¿no? Si normalmente se demora algo 200 días, da la impresión que 63 es poco. Si normalmente se demora 30, pareciera ser que el subsecretario Araya fue poco diligente. Entonces, ¿en comparación con qué? Después, presidente, yo quisiera pedir por oficio que se nos envíe cuáles fueron los reparos técnicos que hizo la Subtel el 19 de diciembre. Y también me gustaría saber, que nos hagan llegar por oficio, cuál fue la respuesta de la empresa el 8 de enero, para saber cuál fue el reparo técnico que ahí se planteó. Después, presidenta, nos ha quedado claro acá que no fue un error de tipeo el que hizo anular el decreto que se había dictado. A mí me parece que eso ya sería bueno que lo reconozcan y que digan, mira, o no fuimos precisos para no hacer imputaciones que adquieren otra dimensión, pero se dijo en un minuto que era un error de tipeo y aquí lo que ha hecho el ministro de buena fe es reconocer que en realidad no, se tuvieron antecedentes a la vista que llevaron a tomar una decisión política, salvo que esa se haya expresado en un error de tipeo, ¿no? Pero yo me imagino que no pasa por ahí. Después, presidenta, 2 preguntas más para el ministro Muñoz y termino. Básicamente, cuando usted se reúne con el embajador el 2 de febrero, ¿por qué no le expresa que había anulado un decreto? ¿Y sabe por qué es importante? Porque eso habría denotado de parte suya una conducta en atención a la advertencia que le hicieron de una naturaleza totalmente distinta que la que se llevó la impresión Estados Unidos. Porque en el minuto que usted les dice, mire, hicimos un decreto el 27 de enero, pero el 29 no anulamos, pareciera ser que están considerándonos de una manera. Y por último, presidente, y aquí sí me permite una opinión más política, cuando usted hoy día declara en la mañana que no le transmitió esto al ministro entrante porque era de confidencialidad, si las reuniones de transición entre un gobierno u otro no contienen los temas que son de confidencialidad, yo francamente no veo que tengan mucho sentido que existan. Entonces, o usted tuvo un error de apreciación, porque creo que precisamente esas reuniones son para transmitir cuestiones confidenciales, o efectivamente tenemos una mirada muy distinta de cómo deben llevarse adelante esas reuniones. Y al ministro Van Claveren, en un primer minuto, presidenta, él declaró que este proyecto estaba en una etapa muy preliminar. Yo tengo la impresión de que cuando se ha emitido un decreto administrativo, por más que no se envíe a Contraloría, no hay una etapa muy preliminar. Hay una toma de decisión, independiente de los 13 permisos, pero me da a mí la impresión que esa frase quizás valdría la pena revisarla. Aquí se dice que usted se reunió, corríjame, ministro, y con esto voy terminando, el 3 de febrero, si mal no, perdón, miento, el 2 de febrero con el embajador de Estados Unidos. No, el canciller también. Por lo menos es la información que yo manejo, que ese mismo día. ¿Usted, ministro Muñoz, le advierte por su intermedio, presidenta, al ministro Van Claveren que su reunión fue tensa, como declaró usted en la prensa, o no se lo advierte? Y ministro Van Claveren, ¿usted con qué impresión se queda en esa reunión y qué gestiones realiza a partir de ella para impedir, si es que le parecieron plausibles las explicaciones, que este documento lleve a curso? Y por último, presidenta, y esta sí que es mi última frase, yo coincido con el canciller que estamos en presencia de una disputa global en la cual el Estado de Chile no debiese inmiscuirse en ninguno de los dos polos. La pregunta del millón es cómo eso se condice con un presidente de la República que ha insultado personalmente al presidente de Estados Unidos y con no recibir un llamado telefónico del secretario de Estado, Marco Rubio, y además jactarse de eso públicamente, diciendo que él no se entiende con secretarios de Estado, sino que se entiende con presidentes. Si a usted le parece que ese tipo de políticas y acciones se condicen con una acción de neutralidad, que es lo que uno esperaría del Estado de Chile. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Chalper. Diputado Raúl Soto, luego diputado Leo Soto, y vamos a darle la palabra a los ministros para Gracias. por la premura de él. Gracias, presidenta. Primero, y siguiendo la línea de lo que señalaba el diputado Chalper, yo comparto que la tradición chilena, y lo compartirá por supuesto también el canciller y el ministro, ha tenido una posición de relativa equidistancia respecto de dos grandes potencias que están en una abierta guerra tecnológica, comercial y geopolítica. Algo que no es nuevo por lo demás y que se viene además previendo hace ya bastantes años con distintos niveles de intensidad y que probablemente está llegando a los niveles máximos en el último tiempo. Y yo creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric, para ser justo y con objetividad, está dentro del marco de esa política exterior de equidistancia, ¿ya? Y de neutralidad, más allá de las posiciones políticas que se puedan tener, ¿no? De mayor o menor afinidad.
La pregunta es si esa política de neutralidad y de equidistancia se va a mantener o no en el próximo gobierno. Porque las señales de cargarse para un lado respecto del otro son mucho más evidentes o se pueden prever respecto de lo que está ocurriendo en esta previa al cambio de mando, y eso es algo que sí preocupa, ¿ya? Dicho eso, Presidenta, yo quiero primero solidarizar con el ministro Muñoz, que es el funcionario que conocemos que ha sido sancionado, creo, injustamente por el gobierno de Estados Unidos. Y justamente porque creo que la sanción, ¿verdad?, unilateral, se aplica a una persona y a su familia por decisiones que toma el Estado de Chile. Y que está tomando, que está en proceso de tomar, ni siquiera que están del todo sancionadas, ¿ya? Y por lo tanto creo que eso no corresponde a las formas diplomáticas de dos países que tienen 200 años de historia y de asociatividad, y no corresponde, la verdad, en ninguna forma de relacionarse, ¿ya? Y en ningún ámbito de la vida, porque es como que, no sé, ponía ejemplo en una entrevista hace unos días, como que a un periodista de un canal se le sancione, ¿verdad?, por una decisión editorial del canal en el cual trabaja. Y se le sancione personalmente. Eso es inadmisible. Y por lo tanto yo pido una declaración y un acuerdo de esta comisión para reprochar, para no compartir, ¿verdad?, esa sanción unilateral al ministro Muñoz, que es una sanción personal, y a las otras dos personas o funcionarios que no sabemos quiénes son, que están sancionados. Y yo pido poner atención respecto de esto, porque eventualmente, no se sabe, podría ser incluso, acabo de preguntarle internamente al canciller y me lo confirma, de que podría incluso ser el presidente de la República, porque no se sabe quiénes son. O sea, podría ser el subsecretario, podría ser el presidente, podría ser cualquier otro funcionario o autoridad del gobierno. Y por lo tanto esto, evidentemente, que es una afrenta al Estado de Chile, independiente de quienes sean, ¿ya? Y yo quiero, por favor, que independiente de las posiciones que cada uno tenga respecto del tema de fondo, ¿ya?, o del escenario geopolítico, que tengamos un acuerdo en materia de defender a nuestro país ante un hecho injusto. Porque además, el ministro ha explicado clarísimo acá que cuando se recibió la alerta de Estados Unidos, sea o no verídica, tenga sustento real o no, ¿verdad?, se decidió, por razones técnicas o políticas o por ambas, cosa que aprovecho de preguntarle al ministro, retirar la firma y por lo tanto mirar con mayor detención ese proyecto, que por lo demás me parece prudente. Me parece prudente. Si un país recibe una alerta en materia de seguridad, tiene que mirar con mayor detención, detenerse un poco y evaluar los siguientes pasos, ¿no? Y por lo tanto me gustaría saber, y aprovecho de preguntar al ministro, si esa decisión de retiro de firmas fue efectivamente una decisión exclusivamente técnica, fue una decisión exclusivamente política o tiene factores en ambos sentidos, ¿ya? Y Presidenta, me gustaría también preguntarle al canciller. Ya, ambos ministros han señalado, ¿verdad?, que dos de los principios fundamentales que en estas materias nos rigen y a los cuales está comprometido el Estado de Chile son el principio de neutralidad tecnológica y el principio de no discriminación, ¿verdad? Hoy día Chile se enfrenta a una situación muy compleja, ya que probablemente no le va a tocar resolver a este gobierno, pero sí al próximo. Y le pregunto al canciller, ¿qué pasa si Chile el día de mañana, por razones políticas, ¿verdad?, decide dar pie atrás o rechazar esta iniciativa? Si eso podría ser considerado objetivamente un rompimiento, una infracción al principio de neutralidad tecnológica o de no discriminación, y por lo tanto comprometer, ¿verdad?, aquellos compromisos que el Estado de Chile tiene con el mundo, ¿ya? Y cuál es la gravedad y el alcance que eso podría tener a futuro para nuestro país. Y si podría de alguna manera, también a propósito de lo que señalé primeramente,
dar una señal preocupante desde la perspectiva de romper esa equidistancia que ha tenido Chile hasta estos momentos. Y yo creo que en esto hay que ser muy prudente. Yo espero que la situación lamentable, bochornosa que se ha visto el día de hoy, y donde yo creo, y lo he dicho y lo reitero, que hay responsabilidades compartidas, creo que quien entra como quien sale, ¿verdad?, tienen que tener, ¿verdad?, una actitud mucho más generosa de entender que necesitamos que se pongan de acuerdo y tener una postura única en política exterior y en temas tan relevantes como estos, porque de lo contrario se ve afectado Chile. Y desde esa perspectiva le pregunto nuevamente al canciller y al ministro si hay disposición o si, yo entiendo, lo manifestó hoy día el presidente Boris, que estaba a la disposición a seguir conversando, pero si eso se ha traducido o se va a traducir en concreto en sus respectivas carteras en una invitación formal al futuro canciller, al futuro ministro de Transportes y a sus equipos para retomar las conversaciones, tanto para el traspaso como para las definiciones tan relevantes como en este caso particular. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Raúl Soto. Diputado Leo Soto. Se prepara Undurraga, Mirosevic y Moreira. Gracias, presidenta. Si bien esta comisión, estas sesiones de control del Ejecutivo, yo creo que en todo este debate público los únicos damnificados son 3 funcionarios públicos que, haciendo su trabajo conforme a la ley vigente, han resultado sancionados unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos. Por eso yo quisiera que buscáramos un tono más adecuado para poder, por supuesto, dirigir todas las preguntas que correspondan a los ministros presentes, pero entendiendo que hay uno que ha sido el único en el país sancionado, sin derecho a defensa, sin juicio previo, por haber hecho su trabajo. Así que yo parto, presidenta, manifestando mi solidaridad con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y con cualquier otro funcionario público del mundo que sufra un atropello de esta naturaleza. Los países grandes, medianos, chicos, con poder militar o no, todos merecen o tienen la misma característica que la soberanía, y todos tienen derecho a gobernarse a sí mismos y a tener una inmunidad con respecto a otros países que no tienen derecho, sobre todo cuando no hay fundamento, para adoptar este tipo de decisiones unilaterales. Aquí se daña una relación entre 2 países amigos como son Estados Unidos y Chile, más bien por una decisión apresurada y sin fundamento de Estados Unidos y no de Chile. Porque aquí ha quedado bastante claro que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo, si bien pueden haber problemas de comunicación, y eso yo lo comparto con la oposición, de ninguna manera tenemos a funcionarios públicos que han actuado fuera del margen de la ley. Todo lo que se ha hecho acá con respecto al cable chino está autorizado legalmente. Y lo que ha quedado de manifiesto son las deficiencias que tiene nuestra gobernabilidad administrativa y política. Desde el punto de vista administrativo, podemos ver que, de acuerdo a nuestra ley, que es muy antigua, de telecomunicaciones, la tramitación que se le da a un cable chino intercontinental es la misma que se le da al levantamiento de torres de telefonía móvil para unir 2 puntos del territorio en cualquier ciudad o pueblo de Chile, digamos. Son la construcción material, la norma técnica, el financiamiento, dirección de obras municipales, etcétera. Y claro, no se le puede exigir a nuestras autoridades que vayan más allá de la ley que tienen vigente. Aquí los cuestionamientos que se han hecho pueden ser valederos por parte de Estados Unidos en materia de ciberseguridad, y este es un defecto que tiene nuestra legislación. Esta autorización que se ha solicitado para el cable chino no tiene una revisión de la dimensión de ciberseguridad. Nuestra ley es nueva, se está aplicando recientemente y probablemente tiene hoy día una protección muy superior que la que tenía el año pasado, producto de esta nueva ley de marco de ciberseguridad. La ley de protección de datos personales, que garantiza la seguridad en los flujos de datos en estos cables, de origen a destino, con encriptamiento, etcétera, encriptación. También es una ley que ha sido aprobada, pero entra en vigencia a fines de año. Y hoy día tenemos una ley de protección de datos que es anterior a la Internet, para que nos demos cuenta de la obsolescencia que tenemos desde el punto de vista legislativo. Pero de eso no es responsable el ministro Muñoz, ni el ministro Van Claver, son nuestra legislación.
Y desde el punto de vista político, evidentemente un cable intercontinental atraviesa territorio marítimo y conecta dos continentes y tiene implicancias más allá de nuestra frontera, de seguridad, de relaciones exteriores, de tratados internacionales, de comercio, en fin. Pero Chile tiene derecho a promover sus propias rutas de comercio, nuestras rutas aéreas con otros países. Nosotros no somos una colonia, no estamos interdictos a nivel internacional. Por supuesto tenemos que considerar lo que piensan otros países, particularmente amigos nuestros. Pero esa consideración no significa ser avasallados, pasados a llevar, o no tener derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y en eso que se llama soberanía, yo creo que ha quedado en tela de juicio en todo este capítulo. Yo creo que Chile tiene que llevarse bien con sus socios, pero sus socios también tienen que llevarse bien con nosotros. Porque aquí se ha dicho por algunos de que tenemos que entender las aprensiones y observaciones que hace Estados Unidos. Yo no sé, y es una pregunta que le hago al canciller, si Estados Unidos tiene a nivel internacional una especie de bloqueo tecnológico en infraestructura crítica a la República Popular China. Puede tenerlo, es su derecho, son sus propias políticas, pero yo no sé si la hay. Está vetando en todo el mundo a que todos se conecten con China y amenazando con sanciones, o solo somos nosotros. Porque por ahí vi que hay 30 cables submarinos que unen América del Norte con China, y varios de esos cables son chinos también. Entonces, yo no entiendo el cuestionamiento que se le hace a Chile, cuando Chile lo único que quiere hacer, por lo que he dicho por nuestras autoridades, es responder a una necesidad que tenemos los chilenos de fortalecer nuestro comercio, nuestro intercambio de riqueza como una puerta de entrada a Asia y viceversa desde el punto de vista tecnológico. Chile necesita cables submarinos con Asia. Tenemos 4.000 kilómetros de frontera marítima y nadie más que nosotros tiene una ventaja comparativa en torno a eso. Mire, si no lo hacemos nosotros, y le digo a la oposición, si no lo hacemos nosotros, ¿saben quién lo va a hacer? Nuestros vecinos, Perú. Y ellos van a verse fortalecidos desde el punto de vista de la riqueza y el progreso al tener, evidentemente, acceso tecnológico que nosotros vamos a quedar vetados. Por eso, como estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, Presidenta, yo esperaría que tuviéramos una mirada un poco más alta sobre esto, ver cómo Chile puede quedar en buena disposición con dos países que son principales socios comerciales de Chile, República Popular China y también Estados Unidos, buscando el progreso de los chilenos, porque ante todos los que estamos acá sentados, tenemos que hacer prevalecer el interés de todos los chilenos. Una pregunta para finalizar. El principio, señor canciller, de neutralidad tecnológica, que implica que Chile tiene la libertad de promover políticas tecnológicas que no tengan relación con el origen de la tecnología que se le pone al alcance a los chilenos, sino que con la calidad y con el precio, ¿es un principio permanente de Chile o un invento del gobierno, de algún gobierno en específico, gobierno de Boric u otro? Porque yo entiendo que en Chile todos gozamos de la tecnología independiente de dónde provenga, siempre que sea barata y buena para los chilenos. Y ese principio creo yo que no se puede romper. Quiero saber si está vigente y si es una política permanente de nuestras relaciones exteriores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le damos la palabra a los ministros para que respondan en caso de que se tenga que ir el ministro Muñoz. Y luego viene el diputado Undurraga, Mirosevich, Moreira y Leiva. Bien. Bien, voy a comentar algunas de las consultas, en particular la serie de preguntas que hizo el diputado Schalper. Respecto de esta llamada del subsecretario, efectivamente esta es mi tercera presentación en el Congreso y en todas lo he mencionado. Y a mí me pareció importante recibir esa llamada. O sea, cuando la embajada me pide que tome la llamada, lo que hago es recibirla. Ahora, es igual delicado cuando uno recibe una llamada como esa, si la puede anunciar o no, porque también puede ser que sea dentro del marco de la confidencialidad
en la cual un país te estaba hablando. Esta no era una llamada oficial, a mí me pareció que la del embajador era clara, pero la verdad que los antecedentes que esa llamada yo recibo son idénticos a los otros 2 contactos que yo había recibido. O sea, no hay ningún antecedente adicional distinto. Respecto a la celeridad del proyecto, yo creo que hay que tener un poco yo entiendo que parezca así como, ¡oh, qué rápido! El proyecto es un proyecto la velocidad con la cual la Subsecretaría de Telecomunicaciones aborda este tipo de proyectos depende de, como decía yo, cuán formal, tan bien formulado está el proyecto inicial, evidentemente, y la rapidez que tiene la empresa para poder reaccionar a las observaciones que hace el Ministerio o la Subsecretaría y cuántas iteraciones necesitamos. En este caso, los antecedentes que yo tengo es que la primera presentación, o la primera solicitud, una solicitud que tenía pocos reparos o preguntas de parte de la Subsecretaría, y eso se resuelven rápidamente en la segunda presentación. Muy importante acá también lo que dije de que este es un proyecto que tiene, de un punto de vista técnico, es relativamente sencillo, es un solo punto en la playa de Concón. Hay un solo punto que este proyecto toca en territorio nacional. Y eso, por supuesto, lo hace mucho más sencillo que un proyecto, como decía yo, el PRAT, que tiene 12 puntos y tienes todo el tema del fondo marino a lo largo de todo el recorrido de la costa chilena. Entonces, lo que quiero decir... Diputado, por favor. Le estaba haciendo la pregunta y se la está respondiendo. Lo que yo quiero decir, deje que el ministro termine, por favor. Nosotros, ya, vamos a los números. Entonces, nosotros cuando yo miro otros proyectos, por ejemplo, que han sido resueltos dentro del mismo año, tengo proyectos que salen en 25 días. Sin ir más lejos, Jorge se acordará que el año que pasó, anunciamos con bombo y platillos que una empresa de telecomunicaciones chilena, Entel, iba a permitir tener una conexión satelital vía Starlink directo a los teléfonos de descuenta. Ese proceso, llamada de texto, a los teléfonos de sus suscriptores. Ese permiso pasaría en menos de 10 días de la Subsecretaría. En menos de 10 días, porque de nuevo, técnicamente teníamos una empresa que hizo un proyecto que era suficientemente robusto y que permitió sacarlo rápido. No siempre es así, hay muchos factores y depende también, como decía antes, de la complejidad del proyecto y también de la diligencia de la empresa. ¿Cuántos proyectos no entran por Subtel? La verdad no sé. Las empresas tienen que tocar 13 puertas. Una de ellas es Subtel. Por ejemplo, hace poco alguien mencionaba que parece que este proyecto de la empresa de MSI, la empresa china, había ya tocado la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Yo no estaba en conocimiento de eso. ¿Sí? Por ejemplo, hay otros proyectos que entran en distinto orden y que, por ejemplo, el proyecto Humboldt, entiendo que ya ha tocado alguna de las puertas también. Y va avanzando para poder conseguir sus permisos, sus 13 permisos y de esa manera poder iniciar obra. Y nosotros tenemos que velar al final para autorizar, ¿no es cierto?, la recepción de obras y dar inicio al servicio. Esa permite que las señales de telecomunicaciones alimenten nuestro NOC, el Network Operation Center, que es donde tenemos la información de todo el flujo, ¿verdad?, o tránsito digital en el país. Hay otras solicitudes de este tipo en curso, de tipo cable submarino, ni una, ¿no? Lo que sí estamos haciendo, y lo mencionaba el diputado Undurraga, estamos en un estudio, ¿no es cierto?, aparte para Antártica, y además tenemos esta sociedad que estamos montando, este consorcio con Google para el proyecto Google a través de Google Humboldt Connect. Recibo la solicitud respecto de los reparos técnicos del 19 de diciembre y la respuesta de parte a la empresa. Entiendo que cuando un diputado plantea algo así, eso se entiende como un oficio, así que vamos a responder por la misma vía. El error de tipeo, claro, la verdad es que es una frase tipo que se pone, las razones eran las que yo he expuesto en esta comisión, pero nos pareció difícil, delicado, ponerse deja sin efecto por razones de seguridad nacional. Nos pareció que también era contraproducente y por eso la persona que estuvo a cargo de esto optó por ese fraseo, pero no hay una intención, una mala intención en el proceso, sino que simplemente lo más relevante era dejar sin efecto un documento que habíamos firmado, que había avisado un par de días anterior, pero insisto, por favor, nunca salió de nuestra subsecretaría. ¿Por qué al embajador yo no le...
¿Por qué yo, ya, diputado, otra vez, ya fue, no. ¿Por qué yo no les pongo al embajador? A mí me parece que, pucha, estoy recibiendo una alerta del embajador. Me parece que está dentro de la dignidad del país, la soberanía del país, decir que uno, bueno, yo le transmití, y le dije así, bueno, hay una soberanía nacional que nosotros tenemos que respetar, vamos a tomar su antecedente, lo agradezco y lo vamos a analizar con la mayor seriedad posible. Le dije que el decreto no estaba firmado, que en ese momento era cierto, pero a lo mejor él no me creyó, no sé. Yo no sé qué información tenía él, la verdad, no es parte de mi competencia. Pero me pareció que no era correcto simplemente decirle la información, en ese momento una información que me parecía confidencial. Respecto, el diputado Soto me hace una pregunta que se recibe por parte del jefe de gabinete del subsecretario a este delegado, a este funcionario de la embajada. Esa información me llega a mí verbalmente por parte del funcionario de Subtel. Con eso yo voy ese día 27 a hablar con el presidente. Se toma la decisión que finalmente se ejecuta, se materializa el día 29. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es el decreto? Que lo deja sin efecto el decreto. El 17-27 yo lo he firmado. Respecto de la relación con el futuro ministro. A ver, esta es los distintos ministerios han decidido distintas estructuras dependiendo de los horarios, qué sé yo. Nosotros tuvimos nuestra primera reunión bilateral en que éramos como 5 personas por cada equipo, por cada gobierno, el día 13 de febrero, ¿sí? En que estaba Subtrans, estaba Subtel. Y a mí me pareció que esa no era una reunión para tratar algo de este nivel de confidencialidad, que era, primero que nada, más está en la noticia un poquito en desarrollo. Y que era de relevancia más bien de Subtel. Y por lo tanto, a eso me refiero un poco a confidencialidad. Por ejemplo, hoy día el canciller decía, yo hablé esto con el futuro canciller en un espacio de 1 a 1. Ahí éramos 10 personas en la sala. ¿Sí? Y yo consideré, y ahí es una consideración, alguien podrá estar de desacuerdo, no de desacuerdo. Yo dije, mira, tengo de aquí hasta el 11 de marzo para informar todo esto. Estamos el 13 de febrero, tenemos una reunión bilateral agendada para el 27. Este me parece un buen momento. Vamos a estar con el ministro, con su subsecretaria, y ahí le voy a contar cómo vamos avanzando, además en un momento en que probablemente yo iba a tener un poco más de claridad, como la tengo hoy día, de qué avanza el proyecto. El presidente tomó una decisión el día 24 que anunció a todo el país de que esto no iba a avanzar y que sería decisión de las próximas autoridades. A mí me parecía que esa era una información que era relevante versus esto otro, que era un proceso que estaba todavía abierto, ¿sí? Todo cambia con la sanción que me impone en la Embajada de Estados Unidos el día 20, y eso detona, ¿no es cierto?, el que todo el mundo se entera de esta situación, de este proyecto, y en ese momento nosotros teníamos agendadas 2 reuniones bilaterales para el 25, para el 25, el miércoles 25 con Subtrans, para el 27 Subtel. Yo estaba planeando todo para el 27. Y digo, dado esto, le dije, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no a través de mi jefe de gabinete? ¿Por qué no para el 25, en esa reunión de transporte que va a ser larga, buscamos un espacio para contarte esto? Porque ya era además Vox Populi. La reunión fue de transferencia, fue una buena reunión. Lamentablemente el futuro ministro no vino. Él me explicó después, hoy día en la mañana, que en realidad tuve una reunión en la OPE que duró más de lo que le había programado. Nos reunimos desde las 2 de la tarde hasta como las 9 de la noche. Y no alcanzamos a ver todos los programas. Lo que da cuenta del espíritu con el cual estamos llevando adelante esta transición. Realmente nos interesa poder entregar toda la información disponible. Y yo, como te digo, pensaba que para 2 días después íbamos a tener esa otra reunión. Lamentablemente se decidió cancelar por parte del futuro gobierno la reunión bilateral del 27. Y hasta el día de hoy no lo hemos podido volver a agendar, cosa que me encantaría hacer. Está en mi espíritu de verdad poder entregar la información para que a la próxima autoridad le vaya bien con la información. Es un desafío grande este. Creo que es justo, es correcto poder entregar toda la información, y en mi plan estaba hacerlo ese día 27, cosa que no pude hacer. Francamente no hubo ninguna mala intención. Muy importante es que el canciller, y aquí no quiero hablar por el canciller, pero quiero avalar de que cuando él da su entrevista, a mí me pareció correcto decir que estaba en una etapa muy preliminar, porque si bien había sido firmado, es cierto, pero había sido dejado sin efecto. Por lo tanto, el proyecto, en el momento en que el canciller habla, efectivamente estaba en una etapa de evaluación.
el 1 de 13. A mí me parece que es preciso el canciller cuando dice yo, o sea, de alguna manera yo estoy de acuerdo con la forma como él describe el estado del proyecto. En ese momento estábamos esperando información, además información que todavía no nos llegaba. Mis reuniones en cada una de estas conversaciones, por supuesto que son informadas a Cancillería, cuando me reuní con el embajador, evidentemente, con cualquier embajador yo le voy contando al canciller los resultados de esas reuniones. ¿Por qué, el diputado Soto, por qué deja sin efecto el documento? La verdad que yo diría que no es ni técnica ni política la razón por la cual dejamos sin efecto el documento, es por responsabilidad. O sea, cuando uno acaba de firmar un documento como el que acabo de escribir y recibe una alerta de Estados Unidos de que la firma que acabo de poner en el documento va a ir a Contraloría en un proceso que hay un actor que me dice que atenta contra la seguridad de Chile, de Estados Unidos, me parece que lo responsable y lo diligente es volver a pensar. Y yo creo que es bueno ser flexible en eso. Yo creo que... Responsabilidad política. Muy bien, muchas gracias, diputado. Hay disposición a seguir conversando con el futuro gobierno evidente. O sea, lo que más me interesa, insisto, es poder hacer un buen traspaso. Hay temas que son relevantes de traspasar y creo que no nos ayuda el que el diálogo esté cerrado. Además, yo creo que no nos hace bien a ninguno de los actores de cara a la población. La población lo que quiere es una transición conversada, una transición profesional, una transición adulta. Y creo que para mí es importante poder seguir en este diálogo que hasta el momento ha sido, en mi opinión, en mi cartera, y estoy seguro que las demás, muy fecunda. Finalmente, solo una pequeña corrección, el mapa tal vez fuera un poquito, podía dar una idea equivocada. El diputado Soto dice, me doy cuenta que hay 30 cables entre Estados Unidos y China. La verdad que la mayoría de los cables que están entre Estados Unidos y Asia van a Japón, que está entre medio, ¿sí? Hay varios que van a Corea, pero hay un par que sí van a China, ¿sí? Pero no son la mayoría. La mayoría de la conectividad entre Estados Unidos y Asia pasa por Japón, ese es mi entendimiento. Muchas gracias, Presidenta. Con eso yo creo que respondí las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. ¿Canciller quisiera agregar algo? Sí, brevemente. Bueno, yo creo que el ministro de Transporte ya contestó por mí la primera pregunta del diputado, así que se lo agradezco. Habíamos vuelto, si se quiere, como dicen los abogados, a foja cero. Y estábamos en la etapa inicial nuevamente. Y a mí me interesaba resaltar eso en público y también frente a Estados Unidos, para evitar sanciones adicionales. Segundo punto, la Cancillería transmitió sus reservas respecto de este tema desde hace mucho tiempo. De hecho, hay una larga historia en esta materia. Es decir, ya tropezamos con este problema una vez, durante el gobierno del presidente Piñera, segundo periodo. Tropezamos respecto a los pasaportes. Fue también otro episodio, ¿no? Con el acero eso es más discutible. Eso es más discutible porque es un procedimiento institucionalizado, etcétera, ¿no? Entonces, y respecto de la llamada del secretario de Estado Rubio, esa llamada se produjo, si mal no recuerdo, 2 días o un día antes del informe del informe al Congreso del presidente. Fue muy cerca y en consecuencia el presidente estaba concentrado en eso. Yo tomé esa llamada y el secretario Rubio fue muy amable en esa conversación. Realmente fue una conversación muy normal y en que no hizo ningún reproche. A ver, respecto del diputado Raúl Soto, ¿qué pasa si Chile rechaza la propuesta del consorcio chino? Bueno, la verdad es que eso ya nos sucedió una vez en el cable a Shanghái, de alguna manera, de una manera indirecta. Nos pasó en el caso de los pasaportes. Yo creo que hay que dar las explicaciones del caso si eso sucediera. Yo creo que eso es parte de la normalidad. Nosotros podemos rechazar proyectos, propuestas de otros países. China acepta que somos un país soberano, respeta nuestra soberanía y esperamos que respete nuestra soberanía para tomar esta decisión. Por lo demás, esta es una propuesta de un consorcio privado, ¿no? Y creo que lo que también corresponde es hacer la debida diligencia a las empresas que están haciendo esta propuesta, ¿ya?
Y obviamente estamos totalmente comprometidos con una transición, digamos, correcta con el gobierno entrante. Yo ya tuve 2 reuniones con mi colega que me va a suceder. Ambas fueron muy extensas, muy completas y obviamente, al igual que lo que dijo el ministro Muñoz, tenemos mayor interés en que esta sea una transición republicana. Una pregunta que hacía el diputado Leo Soto respecto del bloqueo tecnológico. China en eso, Estados Unidos está cambiando su política, tenía una política de mayor tolerancia, esa tolerancia está disminuyendo respecto de la utilización de tecnologías chinas, ¿no? Y ahí hay una política que implica sanciones crecientes, como se ha destacado en la prensa. No solamente Chile, sino que Costa Rica fue objeto de una serie de sanciones referidas a una cierta preferencia por utilizar tecnología china, que afectaron incluso al presidente de la Cámara de Diputados de Costa Rica, al expresidente Arias por otra razón aparentemente, porque además no se indica la razón de la sanción. La sanción se comunica solamente al afectado, no se comunica al estado del afectado. Yo tuve una conversación inmediatamente después del anuncio de las sanciones. Nosotros convocamos al embajador Yat, le pregunté por los nombres de las otras personas afectadas y me dijo que él estaba impedido de entregar esos nombres, que esos nombres, digamos, solamente se iban a conocer cuando el afectado recibiera la notificación respectiva, ¿no? En consecuencia, hasta el día de hoy, esas otras 2 personas, yo no sé cómo surgieron los nombres, es posible que sean los sancionados, pero podrían ser otros también, ¿no? Después de eso, también un tema que no se ha mencionado es que cuando hablamos de un cable de estas características, ¿ah? Ese cable solamente tiene justificación en la medida que pueda servir a otros países, no solamente a Chile. El mercado chileno es un mercado muy reducido y justamente tanto en el caso del cable Humboldt como el caso del cable propuesto por el consorcio chino, la idea es que ese cable pueda servir a otros países de la región, tanto los países de Mercosur, por agruparlo, también a los países andinos del norte, pero sobre todo los países del Mercosur. Y ahí entonces otra pregunta válida que hay que plantearse: ¿en qué medida los otros países están dispuestos a aceptar un cable de tales y cuales características, ¿no? Ese punto me ha sido mencionado respecto a Argentina, es decir, hasta qué punto Argentina está disponible para aceptar o no un cable de origen chino. Es una pregunta que también hay que resolver en el momento de tomar una decisión al respecto. Y claro, las grandes potencias tienen líneas rojas, Estados Unidos tiene líneas rojas, y somos un país soberano, pero tenemos que tomar en cuenta también las líneas rojas de otros países. Y China también tiene líneas rojas, ¿no? Es decir, hay algunas líneas rojas, no necesariamente en el área tecnológica, pero en otras áreas que son muy claras, ¿no? Y con las cuales hay que tener mucha cautela, creo yo. Eso. Gracias. ¿Principio de neutralidad tecnológica? Principio de neutralidad tecnológica, perdón, nosotros lo planteamos, pero hay países que no aceptan crecientemente esa neutralidad tecnológica, no la reconocen, y Estados Unidos en estos momentos ya no reconoce el principio de neutralidad tecnológica. Muchas gracias, ministro. Diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Saludar a los ministros, al canciller, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a su jefe de gabinete también. Quiero partir diciendo que también considero que el ministro Muñoz ha actuado de buena fe en todo este proceso, también la explicación que transparentemente nos dice el día de hoy y claro, se le aplica además una sanción que no solo por razones de soberanía, sino que al mirar el proceso, habiendo revertido la firma a propósito de la alerta que había recibido, se le aplica de todas maneras, lo que parece muy injusto, ¿no? Pero dicho eso, 3 preguntas al ministro, después una reflexión respecto a cuál debiera ser nuestro rol aquí en esta comisión.
primera pregunta al ministro es, él dice que en este tipo de solicitudes se aprueba o se rechaza, punto. Si hay plazo o no hay plazo. Porque una manera de postergar el rechazo sin aprobar es darse plazo. Entonces es la primera pregunta. La segunda, si se consideró en la evaluación, o si se considera institucionalmente más bien, las distintas objeciones que el canciller ha señalado que se presentaban desde hace tiempo, y además la historia de este proyecto, que desde el año 2019 en adelante, ha tenido objeciones de parte de Estados Unidos por estas razones u otras, y que la Cancillería ha expresado aquí y en otros lugares. Si es parte de la institucionalidad, si la institucionalidad permite incorporar eso o no dentro del apruebo o rechazo. Y tercero, que me llama mucho la atención, si va a hablar con el presidente para revertir esta concesión, cuando las concesiones en general, yo fui ministro también, están en el ámbito de las atribuciones que tiene un propio ministro, si esto es por simple deferencia, porque es la forma de trabajar con el presidente o porque era una instrucción de él avanzar en esta materia. Eso así como respecto a las preguntas. Ahora la reflexión respecto a esta comisión. Nosotros hemos hablado harto en esta comisión, no estamos todos los titulares, pero de los principios de Chile en materia de relaciones exteriores. Y decimos, claro, las políticas de relaciones exteriores son políticas de Estado, más allá de los gobiernos, una. Dos, nos basamos en el multilateralismo, el libre comercio, el derecho internacional, la promoción de los derechos humanos. Tres, respecto a la disputa de liderazgo con distintas intensidades entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, nuestra política de relaciones exteriores es llevarnos bien con ambos. China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos el segundo, pero Estados Unidos es el principal socio en inversiones, y además en defensa y en otras materias. Entonces, no podemos llevarnos mal con ninguno de ellos. Entonces, mi planteamiento es, bueno, estos son los principios, uno podría decir además como elemento resumen de este principio que nosotros somos soberanos en la toma de decisiones, pero eso a nivel de principio. La pregunta es cómo se conjuga esto con la realidad. Y es un poco lo que el canciller, diplomáticamente, como es él, mejor que nadie en esta mesa, lo plantea por el lado de las líneas rojas, ¿no? Pero cómo se conjuga esto con la realidad. Porque es parte de la realidad, uno, que las potencias presionan, no es primera vez, de las que sabemos el observatorio, de las que sabemos este mismo cable anterior, de las que sabemos pasaporte, de las que sabemos, y de las que sabemos por el lado norteamericano, por el lado chino. Segundo elemento de la realidad, la vinculación con Estados Unidos y con China es transversal en Chile, sobre el cable, por ejemplo, aprobación y desaprobación de parte del ministro de un gobierno, que sin embargo la constitución de la sociedad la hace la oficina del futuro ministro de Defensa. No hay que ser muy, muy sabedor del derecho para saber que esto no solo fue la constitución de sociedad, no hace solo constitución de sociedad, sino que le pide otras cosas a los estudios jurídicos. Entonces eso es transversal en Chile, ¿no? Y también un hecho de la realidad es que Chile no aparece unido en materia internacional, sea respecto a Estados Unidos o respecto a China. El numerito hoy día del presidente con el presidente electo, más allá que nadie se atreve a comentarlo, la verdad que no hace bien para las relaciones internacionales. Más allá que tuvo la culpa, que dijo que no me dijo, que no fue preciso, que sí fue preciso, si fue aclaración, no fue falso, en fin. Pero son hechos, se ríen porque parece que es cierto, ¿no? Entonces, ante esta realidad, ¿cómo actuamos? Y yo creo que ahí son importantes las formas e insistir en ello. Algunos problemas de forma. Uno, torpeza del gobierno en la explicación de esto. Lo que decía el diputado Chalpe, yo lo comparto totalmente. Aquí se ha explicado a cuentagotas. Si se hubiera explicado como lo explicó hoy día el ministro Muñoz desde el principio, estaríamos todos dedicados al fondo. Pero estamos dedicados al fondo. Y además, cuando se explica a cuentagotas, alimenta las dudas. ¿Será, no será? ¿Qué habrá pasado aquí? Y surge todo tipo de teorías conspirativas al respecto. Segundo elemento de forma. Cuando el presidente Boric participa del BRICS, innecesariamente, varios advertimos que no era adecuado, la verdad que está
tensionando el BRICS, con Rusia habiendo invadido otro país, con Irán como actor relevante, está tensionando las relaciones exteriores. A la inversa, cuando el presidente electo Kast se reúne con el presidente de Hungría y va a una reunión específica, no multilateral, sino específica más bien del lote de los que piensan igual con este fin de semana en Estados Unidos, también está tensionando. Cuando se sanciona a un ministro y a otros 2 funcionarios que no sabemos quiénes son, también hay un problema de forma cuando no son los canales diplomáticos y es el Twitter, la forma de comunicarse, ha cambiado un poco la forma en el mundo. Entonces, ¿por qué planteo esto, Presidenta? Con esto estoy terminando, veo que me quiere interrumpir. Además de las preguntas al ministro, yo creo que hay una tarea para esta comisión, para el futuro gobierno. Yo dejo el Parlamento ahora, me imagino que los parlamentarios que no son parte permanente de esta comisión están acá porque les gustaría o van a hacerlo en el futuro. Esta comisión tiene 2 caminos. Uno, ser la caja de resonancia de la barra brava y cada vez que hay un problema, amplificar el problema y asociado el problema de China con un lado del sector político en Chile, con Estados Unidos con otro lado del sector político en Chile, o más bien ser un espacio de acuerdo, de templanza, que ayude a sortear las dificultades que hay entre principios y realidad. Esto lo hemos conversado con el canciller varias veces, las reuniones que el canciller nos invita a la Cancillería ha sido tema de conversación, que no se pueden decir con tanto detalle acá, pero este es un problema en la política exterior. Esta tensión va a seguir. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno chino se enoje hasta que llega y aplique sanción a la inversa como lo aplica hoy día el gobierno norteamericano? Y esto puede pasar, puede pasar. Entonces, un llamado a los colegas que se quedan en esta comisión, que esta comisión no sea la caja de resonancia, como a rato lo fue durante este periodo, sino que sea el espacio de templanza para ayudar a la política exterior y por lo pronto recoger algo que nos dice el canciller, tener un análisis o screening de las inversiones en seguridad o riesgo geopolítico. Yo creo que es algo necesario en el nuevo mundo. Eso, Presidenta, además de las 3 preguntas que Muchas gracias, diputado Undurraga. Nos quedan 2 palabras, diputado Moreira y diputado Leiva, quedan solo 8 minutos. Les voy a pedir que aplacemos, extendamos 5 minutos a las 5:05. Ya, extendemos para que puedan... Ya, diputado Moreira y diputado Leiva. Gracias. Yo primero, antes que se vaya el ministro, quiero decir que también me sumo a una solidaridad con usted, porque usted es una persona decente. Y espero que esa medida que tomó el gobierno de Estados Unidos se revierta. Eso es lo justo. Y en general hemos estado en una disyuntiva de lo que dice uno, que es lo que dice el otro, que se empieza a entregar información de a poquito, como bien decía el diputado Undurraga, si esto se hubiese explicado con mayor claridad en su momento, que se le hiciera llegar al presidente electo o a su equipo mayor información, yo creo que no hubiésemos llegado a este tipo de controversias que han habido con respecto a este tema, que es un tema sensible. Tenemos que cuidar a nuestros socios comerciales como es China y Estados Unidos, lo que no ha sido con Estados Unidos, porque desgraciadamente, por ciertos caprichos, el presidente de la República ha criticado en una forma muy dura y que a veces llega el insulto al gobierno de los Estados Unidos. Con la información que nos dio el ministro, en que se ve lo que no se ha visto, que no ha habido transparencia, porque un ministro dice una cosa y el otro ministro dice otra cosa. Este es un tema muy sensible y bien que se decía que acá nuestros estándares de ciberseguridad, por la falta de regulación, es bien débil, es muy débil. Y ahí hay que tomar mucha atención. Cuando se hace un proyecto en que está la información, la vida privada de las personas, está ahí, en el sentido de que
de que tú no tienes el control, cómo van a administrar, quién va a ser el operador final, quién va a fiscalizar. Esos pormenores tampoco, ahora no se saben, los técnicos los dio el ministro de Transporte. Por eso que tenemos que tener cuidado. Y además, creo yo, si a mí me dicen en la pasada sobre varios temas, la niñez, esto, que fueron los temas que había conversado el presidente Boric con el presidente electo, y le enumera, el presidente le hace, oye, tenemos esto y este otro con el cable, yo no me voy enterado del fondo de la información cuando el presidente o su equipo me haga llegar a mí o a mis asesores la información de fondo. Porque si hubiese estado informado como corresponde, no hubiésemos llegado a lo que pasó hoy día. ¿Ya? Eso en general, y yo creo que estas controversias se da por eso, se da por la falta a veces de transparencia, que no hay claridad. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Moreira. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Si bien yo no formo parte de esta comisión, me parece importante que no queden asentados ciertas inexactitudes o derechamente temas que son complejos. Aquí no hay acto administrativo ninguno. Mientras no exista toma de razón, son solo meros hechos, son vías de hecho. La jurisprudencia siempre distingue si la toma de razón como control de legalidad produce la inexistencia o la ineficacia. En uno u otro caso, aquí no se produce, porque requisitos básicos de un acto administrativo son la notificación y la publicación, que además la determina de manera expresa el artículo 17 de la ley 18.216 sobre telecomunicaciones. Por consiguiente, es importante acentuar que aquí no existe ninguna expresión de voluntad del aparato estatal, del gobierno, no existe acto de gobierno porque no hay ningún acto administrativo afinado conforme a la ley 19.880. Y eso es importante que quede claro, que se revocó, que no se hizo, en caso alguno, aquí no hay ningún acto administrativo afinado. Y en segundo lugar, lo planteaba, eso, el tema de la forma, pero en el fondo lo planteaba el canciller respecto a estas inversiones, cómo voy a hacer el due diligence de quién invierte. Por si usted me permite la metáfora, bastante pedestre por cierto, pero creo que es importante, esta es una concesión, es como una autorización, es como un permiso de edificación. Con el diputado Undurraga fuimos alcaldes. Yo no me puedo negar, además, porque está establecido de manera expresa el principio de no discriminación y la motivación del acto jurídico, a que una empresa constituida en nuestro país requiera esta autorización. No es un acto discrecional o meramente potestativo de la autoridad el negarlo porque son chinos. Si usted me permite el ejemplo coloquial, yo no me puedo, como alcalde o dirección de obras, oponer a un permiso de edificación que cumple todas normas. Por mucho que no me guste el propietario, sea un narcotraficante, sea feo. Lo coloquial del ejemplo es para establecer que tenemos un problema y un problema pendiente para el Estado y para el gobierno que siga. Porque como esta es una corporación de derecho privado, termino, presidenta, la eventual negativa tiene que estar fundada. Y a mi juicio, nuestra institucionalidad no permite, salvo los aspectos eminentemente técnicos cuyas barreras de entrada son bastante poco rigurosas y exigentes, como decía el ministro, negar una autorización de esta naturaleza eventualmente va a permitir que este consorcio o quien sea accione en contra del Estado, porque esa denegación de autoridad o esa negación del permiso tiene que tener un fundamento y lamentablemente nuestra institucionalidad, en lo que dice relación con el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no tiene un fundamento. Y eso es un problema permanente en nuestra institucionalidad. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Antes de que termine la sesión y darle la palabra al ministro y también al secretario que me ha pedido la palabra, tenemos el acuerdo que había solicitado el diputado Soto para que desde esta comisión reprochemos las sanciones impuestas al ministro Muñoz y a los dos funcionarios que de manera arbitraria se levanta por parte de Estados Unidos. Quisiera pedir el acuerdo para este acuerdo. ¿Sí? ¿Tenemos? Ya. Entonces... Respecto de eso, la reacción de esa declaración, no va a ser cosa que la Secretaría redacte y le llegue una sanción de Estados Unidos. Diputado Soto,
Diputado Soto podría... No, yo quería que usted nos diera... Yo preferiría que usted nos diera al menos un borrador que nosotros pudiéramos corregir o profundizar. Mandó una propuesta y la sancionamos entre todos. Sugiero que sea apoyar la declaración de la Cancillería, que va en esa línea. Es más limpio. Apoyamos entonces. ¿Canciller? No, simplemente agradecer las intervenciones. Entiendo, comparto plenamente las reflexiones que hizo el diputado Undurraga y también el diputado Moreira y gracias también por el agregado del diputado Leiva, siempre muy versado jurídicamente. Muchas gracias, canciller. Señor secretario. Presidenta, la verdad es que la última sesión que realiza una comisión al término de una legislatura es distinta a la que hemos tenido hoy día. Ya se han ido los diputados, normalmente nos despedimos. Yo quisiera solamente dos cosas, Presidenta. Manifestar en nombre de la Secretaría el agrado que ha sido compartir con usted estos 4 años. Ha sido una experiencia para nosotros enriquecedora y ojalá que a los que siguen en la Cámara les vaya muy bien. Y a quienes hacen dejación de esta corporación, también sus destinos apunten a su plena realización. Y por último, Presidenta, usted debe llevarse la campana con la que dirigió esta sesión en la última periodo. Yo le pediría... Esta es neutral. ¿Por qué no, don Alberto Andrade, se entrega a usted la carpeta? Bañada en oro. ¿Oro chino? Para llamar al marido. Para llamar al marido. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, igual agradecida de todo. Muchas gracias.